Muy buenas traders, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al primer videoblog del año 2023. Arrancamos explicando el Price to Earning Ratio, un ratio que relaciona el precio de una acción y los beneficios netos que recibe cada accionista. Esto nos da un múltiplo, nos da un número que nos habla acerca de lo que tenemos que pagar por cada euro de beneficio futuro. No os preocupéis si no lo entendéis, porque vamos a ir pasito a pasito desgranando cada detalle. ¡Vamos allá! Hay 4 claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el PER. Decíamos que es una división en la que el dividendo es el precio de mercado, que evidentemente está sujeto al devenir bursátil. Ya conocemos todos cuáles son los factores que influyen, la cantidad de variables que influyen a la hora de determinar el precio de una acción, pero lo interesante está en los beneficios. Nosotros como analistas podemos fijarnos en dos tipos de datos de beneficios, lo que se conoce como earning, un histórico, es decir, los beneficios que ha venido acumulando la empresa históricamente a lo largo de los trimestres y anualmente. Normalmente se analiza el dato anual de 12 meses. Y por otro lado tenemos la opción de analizar a futuro, es decir, las predicciones de la propia empresa y también las predicciones de los analistas. Otra cuestión clave y relacionado con esto es el dinamismo de las variables. Nosotros podemos hacernos con unas acciones porque consideramos que el PER es bajo, lo suficientemente bajo como para que no nos encontremos ante unas acciones ruinosas, pero sí, por ejemplo, más bajo que su media, pero hay que tener en cuenta que los beneficios, el valor de los beneficios cambia y el precio de mercado cambia, ¿vale? ¿De qué manera cambian los beneficios? ¿Por qué motivo puede cambiar el valor de los beneficios? Básicamente por dos cuestiones. Porque aumentan las ventas o se reducen o se aumentan, mejor dicho, los márgenes de beneficio, ¿vale? Esas son las dos principales. O también porque se está haciendo una buena gestión de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia empresa a menudo recompra acciones. Al recomprar acciones, lo que se conoce en jerga como empresa caníbal, lo que se está haciendo es aumentar el número de dividendos que toca a cada accionista. Si, por ejemplo, una empresa no está mostrando una crecida en las ventas o demasiado o comparada con otras del sector, no está mostrando unos guarismos mejores, sí puede que sea una empresa competitiva y digna de invertir por la cuestión de que hace una buena gestión de capital, es decir, recompra acciones, reduce el número de acciones y con lo cual aumenta el PER. Vamos a ver entonces lo que hemos hablado aplicado a un caso práctico. Estáis viendo una tabla con una serie de valores que vamos a explicar. Imaginemos una empresa X cuyo precio actual es de 20 y un beneficio de 2. Si tenemos en cuenta que el ratio PER se calcula dividiendo el precio entre el beneficio, obtenemos un PER de 10. Pero ¿qué ocurre si en el año 1 los beneficios aumentan hasta un 2,4 y en el año 2 hasta un 2,8? Pues que obtenemos un PER del 8,33 y 6,94 que provienen de dividir 24 entre 2,4 y 28 entre 2,8. Esto suponiendo que el PER se mantiene estable en el tiempo, pero imaginaros que a lo largo del año 1 y el año 2 el PER cambia porque tenemos que tener en cuenta que tanto el precio como el beneficio neto son valores variables, ¿de acuerdo? Y aceptemos que pues el precio, el PER mejor dicho, medio, pues se impone. El PER actual es de 10, pero en el año 1 pues se acerca a la media. Entonces lo que tendríamos, estáis viendo los valores ahí abajo, 36 y 43,2, es decir, tendríamos un aumento todavía mayor. Esto pues es lo que ocurriría si todo saliese bien, pero también tenemos que tener en cuenta que aunque el PER sea bajo con respecto a la media, esto es un punto importante, hemos dicho que el PER es relativo, es alto o bajo en función de
con qué dato lo comparemos. Podemos compararlo, como estamos haciendo en este caso, con la media de la propia acción, de la propia empresa. Podemos compararlo con la media de una empresa del mismo sector y con la media del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, también tener en cuenta que nosotros podemos hacernos con acciones de un PER bajo, que en principio nos conviene, pero esto puede suponer que es una empresa cuyos beneficios quizás van a verse mermados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha podido perder uno de sus clientes principales. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el análisis de este ratio, evidentemente, también hay que combinarlo con, digamos que, un análisis de aspecto técnico. Aquí tenemos los valores de PER y en función de los valores lo que podemos interpretar a priori. Si el PER está entre 0 y 10, o bien la acción se encuentra infravalorada o los empresarios creen que los beneficios de la empresa tienden al declive. Si se encuentran los valores entre 10 y 17, para la gran mayoría de empresas este valor es el adecuado y tiende a indicar estabilidad. Entre 17 y 25, o bien la acción se encuentra sobrevalorada o los beneficios de la empresa han crecido recientemente. Si es mayor que 25, se puede deber a grandes expectativas de crecimiento de los beneficios futuros o bien que la empresa se encuentra en el contexto de una burbuja especulativa. Como veis, la interpretación es ambigua y la completaremos o nos decantaremos por una interpretación u otra teniendo en cuenta los aspectos técnicos. ¿Y dónde obtenemos pues toda esta información de tipo fundamental? Pues la podemos encontrar, los datos del PER, por ejemplo, en páginas como Morningstar. Importante, la versión inglesa, que es la que pues ofrece este tipo de valores. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, estoy viendo la cotización de Adidas. ¿Por qué? Porque la quiero comparar con la de Nike, ¿ok? Porque es importante a la hora de pues analizar el PER, compararlo, como hemos dicho, con la media del mercado y también con la media del sector y con medias de otras empresas y evidentemente con la media de la propia empresa. Entonces, aquí tenemos los valores, ¿vale? Price Earning, esto es lo que nos interesa, el PER que nos interesa, año a año, ¿vale? Vamos a hacer así y aquí lo tenemos. El actual es de 32,20 y la media de los últimos 5 años es de 44,46. Esto a priori nos indica que puede ser una buena oportunidad, ya que tenemos que pagar menos por cada euro que obtengamos de beneficio con respecto a la media y es muy probable que con el paso de los años pues este ratio tienda a su media, ¿vale? Como veis, estoy empleando datos de Price Earning. Son beneficios netos del último año, del histórico, ¿vale? De los últimos 12 meses y aquí tenemos la media. Y también podemos jugar, como vemos aquí, con lo que hemos hablado de Price Forward Earnings, es decir, con las predicciones de los analistas y de la propia empresa. Entonces, si encontramos una empresa, esto es un truquillo muy básico, pero repito que hay que combinarlo con aspectos técnicos. Si encontramos un margen interesante entre el precio actual más bajo que la media, puede ser pues una oportunidad a tener en cuenta. Y lo que también tenemos que hacer, aquí lo tenemos 32,20, es compararlo con empresas del mismo sector. En el caso de Nike. Vamos aquí, Valuation. Entramos en Valuation, en este apartado. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El PER es de 35 y la media es de 47. Creo que el margen, cuanto mayor sea el margen, mejor. Aquí es más amplio el margen, con lo cual, a priori, tenemos más posibilidades de ganancia. Sin embargo, vuelvo a repetir que hay que tener en cuenta todos los elementos de análisis técnico también, ¿vale? Aunque considero que este ratio es bastante interesante, sobre todo a la hora de decantarnos por una acción u otra, habidas cuentas de que estamos indecisos y pintan parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, traders. Espero que os haya servido de ayuda. Más contenidos como este, explicados más en profundidad, en la academia de jorgebull.com. Nos vemos, un abrazo, salud y buen trading.